A nivel nacional hay un montón de actividades extractivas. ¿Ya? Entonces no solamente se circunscriben a aquellas vinculadas a temas mineros o hidrocarburos, ¿de acuerdo? Pero me parece que por una cuestión de precisión habría que hablar de esos dos temas, en tanto es donde mayor nivel de conflictividad se encuentra a nivel nacional. Entonces, en estos dos casos lo que se cuenta es con un marco de gestión social, un marco normativo. Este marco normativo plantea un componente de participación en todo el proceso de la actividad. Entonces, ese proceso de participación implica un acercamiento por parte de la actividad, ya sea a través de la empresa o a través del Estado, se debe dar en todo momento. Incluso yo diría, desde que se pisa por primera vez la zona donde se va a llevar a cabo la actividad extractiva. Entonces, lo que se hace ahí es un trabajo de identificación de cuáles son los grupos de interés para poder iniciar el proceso de diálogo. Y eso implica principalmente reconocer cuáles son sus expectativas e intereses para poderlos ir hilvanando en una serie de proyectos que generen las condiciones para que en un futuro se pueda llevar a cabo las siguientes etapas del proceso, que significarían exploración y explotación. Entonces, ese es lo más importante, tiene que ver con esos momentos, o sea, con los primeros acercamientos, con los primeros momentos en los que efectivamente se va a llegar a lo que podría decir primeros contactos, primeras conversaciones, primeras formas o situaciones en las cuales se van a encontrar esos actores. Ya. A ver, tú has mencionado, es importante, tiene 20 años. ¿Ya? Eso significa que en 20 años debieron haberse llevado a cabo esos acercamientos sobre la base de los marcos normativos de participación ciudadana. Entonces, las preguntas de ahí aparecen, son varias. La primera es si se han aplicado y de forma adecuada esos marcos normativos. ¿Ya? Lo que no podemos negar es que existe un mandato por parte del Ministerio de Energía y Minas en materia de gestión social. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que muchas veces no se le ve cuantificable a la gestión social, a diferencia de la gestión ambiental. La gestión ambiental tú la has podido cuantificar porque implica, ok, de qué manera si yo llevo a cabo movimiento de tierra voy a generar una afectación y un daño que yo puedo establecer con claridad, cuánto cuesta. En cambio, cuando estamos hablando de gestión social, estamos hablando de generación de confianza. Si hace 20 años esos marcos más o menos ya existían o se estaban desarrollando, por lo menos existían manuales y guías en energía y minas, lo que tú estás buscando es que la gente confíe en la actividad que tú vas a llevar a cabo. Entonces, si tú no lo ves como algo que es importante a mediano o largo plazo, es muy probable que lo deseches o no lo tomes en cuenta. Es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con cómo tú estás viendo a la persona con la cual te vas a sentar a conversar sobre la base de esos marcos normativos de participación ciudadana. Entonces hay un componente estructural en materia de discriminación y de no tomar en cuenta que es muy probable que esas personas deban ser consideradas como valiosas en tanto personas. Lo pongo a colación porque muchas veces eso aparece en el discurso. O sea, estamos hablando de actividades que se van a quedar no 10 años, van a quedar 40, 50 años. Entonces, en una lógica de responsabilidad social empresarial, lo que existe es el objetivo de la licencia social. Y la licencia social no es tolérame porque no tengo otra opción. La licencia social es vamos a convivir durante 40 años, establezcamos fundamentos de buena vecindad. Yo tengo que confiar en esa persona, yo tengo que hacer que la otra persona confíe en mí. Si hay un componente estructural de discriminación o de no ver a la otra persona en tanto persona, es muy probable que eso nunca se pueda concretar. Eso es un tema importante, porque si tú tenemos tus marcos normativos, por más talleres participativos que tú hagas, informativos que tú lleves a cabo y lo otro no se ha trabajado, que es la generación de confianza, el marco normativo se cae. Entonces tienes dos entradas que tienes que tomar en cuenta. La primera, cómo la empresa ve a las personas y cómo las personas ven a la empresa. Y la segunda, si los marcos normativos han funcionado o se han llevado adecuadamente. Porque es muy probable que sí se hayan llevado a cabo evaluaciones sociales, pero yo no sé, y eso habría que preguntarle a la empresa, si fueron tomadas en cuenta y de qué manera. Con respecto a los componentes culturales, como mencionas, estamos hablando de agricultores que en la década de los 80 y inicio de los 90 tenían grandes inversiones en materia de agroindustria. Según lo que ellos señalan, esto se habría perdido a raíz justamente de que ya no existen créditos para lo que es agroindustria en esa zona. Entonces su gran preocupación, y eso debió haber salido hace 20 años, es
¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi producción? Si mi producción en este momento está decreciendo porque yo no tengo el respaldo de un banco que me pueda dar un crédito, ¿qué me significa que pueda venir una actividad que en algún momento pueda significar que mi producto se pueda ver afectado? Si tú tienes esas dos cosas, lo que vas a generar es una suerte así de percepción de que cualquier agente externo, no solamente la actividad extractiva minera, sino cualquier agente externo sin una garantía de vida del Estado, me puede afectar la posibilidad de que mi producto se pueda incluir en un mercado, lo cual va a significar que me va a afectar en mi desarrollo, lo cual va a significar que pueda entrar en un ámbito de pobreza. Entonces ahí estamos hablando de qué me garantiza a mí a través de incentivos, ya sean dados del Estado o a través de dados de la empresa, para que tú me garantices que eso no va a pasar. El día de hoy, sí. Después, es algo que ya mencioné en varias oportunidades. O sea, estamos hablando de 20 años donde hay un grupo de personas sin necesidad de establecer responsabilidades con un dedo acusador que no han hecho bien su trabajo. ¿Ya? Porque no es posible que en 20 años no se hayan llegado a establecer las condiciones de diálogo entre este grupo que la poblacional y la empresa extractiva. O sea, hay algo ahí que no funcionaba. Ya, no nos vayamos 20 años atrás. Vayámonos solamente 5 años atrás cuando el conflicto reventó en 2010-2011, ¿no? Bueno, también hubieron muertos, también hubo acción de la policía, etcétera, etcétera. Es decir, del 2011 a la fecha se debieron haber establecido acuerdos en actas y compromisos que debieron haber sido cumplidos en esos 5 años. Entonces, en 5 años alguien no ha hecho bien su trabajo. No estamos hablando solamente de la empresa, estamos hablando de todos aquellos actores, incluido el Ministerio de Energía y Minas, en materia de gestión social, que tuvieron que haber establecido formas, actividades para poder efectivamente cumplir con los acuerdos que en su momento. Por ahí recuerdo que alguien mencionó el tema de un tema de aguas, de que se garantice que las aguas del valle se iban a ver efectivamente protegidas. Entonces la pregunta es, si eso ya salió en el 2011, entre el 2011 y el 2015, ¿qué se ha hecho para que yo pueda garantizar como Estado que el agua, los reservorios se puedan ver no afectados? Entonces, si la respuesta es no se ha hecho nada, es muy probable que el problema no esté en que la gente se volvió loca, es que hay un tema de precedentes, no confío en lo que me estás diciendo. Eso genera pues un conflicto social, es una suerte así de bola de nieve que va creciendo y que va creciendo. Entonces el conflicto de Tía María no es algo que nació de la noche a la mañana, o sea, no es algo espontáneo que un día la gente decidió molestarse en forma colectiva, es algo que viene de larga data, 20 años en un caso, 5 años en otro, y así pues va generando el caldo de cultivo. Un poco de ambas cosas. Yo no voy a negar el hecho de que una empresa extractiva pueda llegar y generar algún tipo de cambio en la forma como las personas se perciben y pueden percibir su futuro, ¿ya? Pero es mucho más manejable la tensión que se da en esos momentos que cuando no has hecho nada. O sea, por ejemplo, es como que te toquen la puerta y te digan, bueno, señores, a partir de mañana voy a poner una mina al costado suyo. Entonces, eso va a generar algún tipo de expectativa, miedo, temor, frustración, ansiedad. Pues es mejor que lo manejes desde el inicio a esperar a que la bola de nieve crezca, crezca, crezca. Imagínate una bola de nieve que ha crecido 20 años. O sea, ese es el tema. El tema es que no se tomó en cuenta, desde mi perspectiva, adecuadamente el marco de gestión social y el marco de participación ciudadana y la real dimensión de lo que significa no cuantificar esos temas. O sea, no es cuantificable, pues no lo vas a poder poner como un gran gasto, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, si no, ¿cómo generas confianza? La gente no va a confiar de ti solamente por tu linda cara. No, la gente confía en ti con cosas concretas, con hechos. ¿Sí, no? ¿Cómo haces? Bueno, es obvio que cualquier consulta vecinal, después de todo lo que ha sucedido, te va a lanzar ese alto índice de que estoy en contra del proyecto. Número uno. De las noticias que te llegan, no solamente las de los medios de comunicación nacionales, sino también regionales, algo que no podemos negar es que en este momento existe una suerte así de desgobierno entre varios actores que están jugando sobre la base de sus intereses particulares. O sea, y eso es algo importante.
Tú tienes que tener una mirada estratégica. ¿Ya? Cuando llega el proyecto, tú tienes que reconocer a los actores. En ese momento los actores son actores que viven en la zona, que interactúan en la zona por años. Si tú dejas que el problema siga creciendo, van a aparecer otros actores, con agendas, sabe Dios, sacadas de no sé dónde. Entonces, en ese lapso de tiempo, lo que ha ocurrido es que han aparecido frentes de defensa con agendas políticas, han aparecido movimientos sociales sostenidos en lógicas de no la inversión minera, ¿no? Entonces, la cosa ha ido creciendo más. En esa gran gama de otros actores que no necesariamente tienen el interés de garantízame mi producción, es mucho más difícil negociar. Esa es una. Número dos. Dado que tienes un caldo de una situación, una suerte así de gran grupo humano que está en contra ya de cualquier cosa que le pongas delante, y eso es lo que hemos visto en los últimos meses, semanas, el resultado va a ser eso. El estudio de impacto ambiental que se presente o que se haga nuevamente puede ayudar a reducir un poco la situación, pero no a desaparecer. Por eso el lapso de 60 días es insuficiente por donde lo veas, ¿ya? Sí debe haber estado de emergencia, por supuesto que debe haber estado de emergencia, pero eso no significa que después del estado de emergencia el proyecto va a iniciarse. Eso sería un grave error. Lo que tiene que haber es una suerte de decir, vamos a establecer calma en el momento, en la situación que estamos viviendo, pero el proyecto ya no va a poder sucederse. Por más estudio de impacto ambiental que hagas, en 60 días no vas a poder hacer cambiar de opinión a las personas que en 20 años no han cambiado de opinión. Tienes que tener una estrategia mucho más grande, no de imponer el proyecto, sino de mostrar la viabilidad de un proyecto en concordancia con la zona, pero eso te va a demorar más de 60 días. El estudio de impacto ambiental en este momento ya es insuficiente. Hace un par de meses, cuando se pidió que se haga público el estudio de UNOPS y las observaciones y la forma como debieron haber sido obsoletas esas observaciones, en ese momento se había mostrado. La pregunta es, ¿por qué no se mostró en ese momento? Que tú lo muestres 2 o 3 meses después ya no es lo mismo. ¿Ya? O sea, hay un tema de oportunidad, hay un tema de estrategia, hay un tema de la capacidad de saber tomar decisiones y transparencia también. O sea, el informe de UNOPS era clave. Y todo el mundo decía que debía mostrarse el informe de UNOPS y no les daba la gana de mostrarlo. Entonces eso genera dudas, genera un fantasma, me están engañando. ¿Entiendes? Tú tienes que evitar eso. Después de 3 meses que lo muestres es como que ya no, pues ya pasó, ya fue. Entonces es más difícil que tú hagas un nuevo estudio de impacto ambiental, puede, repito, reducir la tensión pero no desaparecerla. Mira, estamos en un mundo donde la interdisciplinariedad es pieza clave del trabajo que llevamos a cabo, ¿ya? Entonces el hecho de que nosotros estudiemos Derecho y seamos profesionales vinculados al Derecho no nos pone en una posición de estar por encima del resto de carreras del mundo. Debemos tener la capacidad de darnos cuenta del impacto de nuestra profesión en situaciones como esta, que puede generar cambio social. En ese sentido, más que nosotros como estudiantes, como profesionales, de meternos en otras carreras, porque eso significaría estudiar otra carrera, tenemos que tener la capacidad de tener apertura a otros puntos de vista que puedan complementar los nuestros. El derecho no tiene la última palabra. Como dije, hay un marco normativo. El marco normativo tú puedes decir lo cumplí perfectamente, pero ¿y qué pasa con una evaluación de una visión social, con una visión de la conducta de la persona que te podría dar un psicólogo social en este caso, las expectativas que te podría decir, la identificación de expectativas que te podría dar un sociólogo, es decir, es el biólogo que te va a decir, mira, efectivamente si hay un impacto o no, el ingeniero forestal, el ingeniero de minas, o sea, es la capacidad que podemos tener de interactuar con la diversidad de profesiones. Así funciona la interdisciplinariedad, o sea, con nuestra apertura a interactuar y a aprender de otras carreras. Si tú dices, no, la ley manda, ¡pum!, pues es muy probable que genere problemas, no solamente a nivel de conflictividad social, sino con el resto de actores profesionales con los cuales compartimos el planeta. Es muy interesante. Algo que debemos recalcar es que no hay derechos absolutos, ¿ya? Y es algo que todos los actores e individuos y colectivos de este país, por lo menos circunscribiéndome a nuestra realidad nacional, siempre debemos recordar.
todos tenemos derechos, efectivamente, los derechos no son absolutos, entonces en tanto no son absolutos significará que hay límites, ¿ya? El tema y el ejercicio está en cuáles son esos límites. Ahorita no me voy a poner a desarrollar eso porque entraríamos en un debate muy largo, pero sí podríamos encontrar algunas cuestiones tan sencillas como, bueno, el límite será que yo no afecte la libertad o el derecho de otras personas. Entonces yo puedo ejercer mi derecho a la protesta, finalmente en muchas oportunidades lo hemos hecho, me incluyo, pero eso no significa que mi derecho a la protesta me dé la capacidad de irme contra la vida de otras personas, contra la propiedad de otras personas, es decir, contra los derechos de otras personas. O sea, el límite tiene que ver justamente con cómo desarrollas tu protesta. Hay formas de protestar. Entonces, lo que hemos visto va más allá de la protesta, ¿okay? Y no porque esté mal el ejercicio del derecho a la protesta, sino porque las condiciones hacen que la cosa se tergiverse, ¿ya? El derecho a la protesta no, es un derecho que no se ejerce tan racionalmente como la libertad de expresión, pues. O no está tan entendido racionalmente como garantizar la dignidad de la persona. Estamos hablando, de hecho, la protesta es un grupo de personas, no un grupo de personas que salen a dar un punto de vista contrario a otro punto de vista. Entonces hay formas en que ese grupo de personas van a salir. Entonces no es que tengamos que aprender a protestar, pero sí deberíamos aprender a exigir ciertas cosas, o al menos saber que cuando protestamos hay ciertos límites que no podemos romper, ¿no? En el caso que estamos viendo, yo creo que estamos más allá de la protesta, definitivamente, ¿no? Desde dos puntos de vista, sin ánimo de profundizar mucho. El primero de ellos es cuando se quiere obligar a personas a protestar. Así como tú tienes el derecho a protestar, y tengo derecho a no hacerlo. No me puedes obligar a protestar. Y se han encontrado casos donde ha sucedido eso. Y en un segundo lugar tiene que ver con ir en contra de la propiedad privada. O sea, ¿cuál es el problema con que hayan personas o empresas que estén ahí, pues, y que tú vengas y le rompas el vidrio? O sea, eso no tiene nada que ver con protestar. Una cosa es la protesta, pero la línea delgada con la delincuencia, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lamentablemente eso se establece dentro del criterio de cada persona en una marcha, pues, ¿no? Primero, yo creo que deberían decir que el proyecto no debería ir. No indeterminadamente, ¿ah? Pero que no vaya de forma inmediata. O sea, porque la gran pregunta que ha quedado detrás es, después de los 60 días, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, si hay quienes creen que después de 60 días el proyecto va a empezar, yo tendría mis dudas. Yo creo que lo patearía un poco más. ¿Por qué? Porque el problema no es un tema ambiental acá, es un tema de condiciones sociales. Entonces, tú tienes que generar condiciones sociales. Entonces, yo imagino que va a haber una lista, ¿no?, de cómo generar condiciones sociales en la zona de Islay para que haya un proyecto de inversión. Tan sencillo como eso. Entonces, tú tendrás que ver, pues, a ver, agricultores, si están formalizados, si su propiedad está formalizada, si efectivamente tienen una empresa que pueda garantizar la salida de sus productos, si existen los canales de regadío, si el estudio de impacto ambiental señala claramente, si se va, o sea, tienes que tú generar condiciones. Y las condiciones implican dos cosas: el diálogo, para que todos estén de acuerdo que esas son las condiciones que tienen que generarse, y además de eso, la serie de actividades que tú tienes que realizar. Es decir, que se garantice no solamente técnicamente que la actividad es viable, eso no estoy hablando de la inversión todavía de minería, sino si hay el presupuesto para hacerlo. Por ejemplo, tú dices, el gobierno se compromete a hacer un reservorio, por decirte. A todos aplauden, firman, se toman la foto. Y luego la pregunta es, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a demorar? ¿Entiendes? Entonces, en 60 días, si yo tengo que hacer un reservorio no se hace en 15 días, pues, por darte un ejemplo. Sí, pero también eso tiene un límite también. Es el estado de emergencia, y lo señalé en un momento, no vamos a detener a todo el mundo, ¿no? Sabemos que el estado de emergencia restringe el ejercicio de ciertos derechos, no elimina el derecho, número uno, pero además yo sí creo que era necesario por la situación de emergencia en la que se vivía en la zona, ¿ya? Ojo, el estado de emergencia es una salida, es una última salida, ¿okay? Pero es cierto que hay un lapso donde esa última salida tiene que determinarse, ¿no? Pero buscando no la obligación de que se lleve a cabo el proyecto. O sea, el estado de emergencia no es vamos a generar que la gente se meta en su casa para que el proyecto empiece.
Es, vamos a generar que la situación de tensión, de violencia que se ha generado se reduzca independientemente del proyecto, no. O sea, la lectura tiene que ser, hay una situación de que está viviéndose en la zona que está generando intranquilidad. Reduzcamos esa situación. Independientemente de si en 60 días Sauder quiere hacer o no su proyecto, eso no me interesa. Yo quiero generar las condiciones de paz del país. Punto. Si la lectura es, yo estoy generando estas condiciones de paz para que Sauder empiece su proyecto, ahí está fregado. Ese es el problema.